Buenos días. El día de hoy vamos a revisar el caso clínico con el objetivo de enfocarnos en el tratamiento vasodilatador de la hipertensión pulmonar en niños. Mi nombre es Lina María Castro Rojas. Soy residente de primer año de farmacología clínica de la Universidad de La Sabana. El contenido que vamos a desarrollar, primero vamos a ver la historia clínica de nuestro paciente. Segundo, vamos a repasar las características que tiene la población pediátrica que pueden impactar en la farmacocinética de los medicamentos. Tercero, vamos a recordar la definición y la clasificación de hipertensión pulmonar. Cuarto, vamos a enfocar la fisiopatología hacia el tipo de hipertensión pulmonar que tiene nuestro paciente. Y quinto, vamos a enfocarnos hacia el tratamiento vasodilatador de la hipertensión pulmonar. Para empezar con la historia clínica, tenemos el ingreso al hospital a piso de pediatría. Tenemos que ingresó como tal a la institución el 7 de octubre de 2024. Cuando él llega a piso, viene el servicio de cuidado crítico pediátrico en su día de hospitalización número 94. Nuestro paciente es de género masculino, tiene 10 meses. La acompañante era la madre. Nuestro paciente también es natural y procedente de Madrid y la EPS era Femisanar. El motivo de consulta por el cual llegaron inicialmente era no podía respirar bien. En cuanto a la enfermedad actual, tenemos que el cuadro como tal empieza el 30 de agosto de 2024. Empezó con síntomas respiratorios altos, los cuales eran congestión nasal, rinorrea y disfonía. Posterior a eso empezó con dificultad respiratoria marcada, presentó estridor y cianosis periucal, por lo que tuvieron que consultar al hospital municipal. Allí dan un manejo inicial con micronebulizaciones con adrenalina, dexametasona endovenosa e inician inhaloterapia con salbutamol y bromuro. En ese momento, con ese manejo, no presentan mejoría, por lo que tuvieron que remitirlo a Bogotá. Tenemos que, cuando él es remitido, digamos que no es remitido a la institución donde nosotros lo vemos, donde se capta, digamos, esta historia, él es remitido a otra institución. Allá toman un filme extrainstitucional que fue positivo para rinovirus y para enterovirus. El 7 de septiembre toman, digamos, un cultivo de secreción traqueal positivo para Moraxella catarrhalis. Ahí él presenta un mayor deterioro, digamos, de su condición ventilatoria, requiere de ventilación mecánica y recordemos, pues, por esta Moraxella catarrhalis requiere manejo con ampicilina durante 7 días. Posterior a esto, progresa a choque distributivo, tiene un deterioro progresivo de los índices de oxigenación, requiere manejo con BAFO, óxido nítrico, posición prono, no tuvo mejoría, por lo que tuvieron que remitirlo a una institución de mayor nivel, que si era, digamos, en la que logramos captar esta historia, el día 7 de octubre de 2024. Allí él requiere canulación con ECMO. Ante sospecha, digamos, de bronquiolitis obliterante, inicialmente se planteó tratar con pulsos de metilprednisolona, recibió un pulso, pero hay una sospecha de meningitis, por lo tanto se paró el tratamiento con pulsos de metilprednisolona y se inicia el tratamiento con sofepime. Se logra el retiro de ECMO el 14 de noviembre de 2024 y posterior a esto recibe ya los bolos de metilprednisolona por 3 días. En los antecedentes de nuestro paciente tenemos en los perinatales, pues nació pues producto de un embarazo de 37 semanas, se realizó cesárea por preeclampsia con doble circular, en ese momento requiere intubación por 21 días en UCI y en ese momento pues presenta 3 extubaciones fallidas. Entre los patológicos tenemos la laringotraqueitis y la neumonía por el rino y el enterovirus por la Moraxella catarrhalis, que como vimos pues fue grave, el hecho de requerir la ventilación invasiva en periodo neonatal y digamos que tenía estreñimiento crónico. Farmacológicos, digamos que no tomaba nada hasta cuando lo vimos y alérgicos tampoco tenía ningún antecedente. En los quirúrgicos únicamente la canalización con ECMO requiere un cambio del circuito y el retiro del ECMO. En los inmunológicos tenemos que tener el PAI completo hasta los 4 meses. En los familiares tenemos que la mamá presentaba diabetes mellitus tipo 1, rinitis, y los hermanos, que eran 2, tenían rinitis alérgica. En cuanto, digamos, a los ecocardiogramas, como para centrarnos un poquito en la hipertensión pulmonar, tenemos que el, digamos, primero que encontré fue el del 8 de octubre. Allí él tiene un mínimo derrame pericárdico, digamos que
pues era muy pequeño, no requería como una mayor intervención. Las presiones para ese momento eran de 35 milímetros de mercurio, ahí ya estaban altas, él alcanza hasta una máxima de 45. Lo que fue el 9 de enero, cuando ya lo teníamos en piso, el corazón, pues estructural y funcionalmente normal, las presiones pulmonares eran normales, tenía una FEI pues mejorando respecto a previas, estará del 68, el derrame pericárdico también era menor. El 14 de enero teníamos presiones pulmonares normales, ventrículo izquierdo con una hipertrofia leve que estaba mejorando, la FEBI también aumentando al 76% y en este ya no tenía derrame pericárdico. Tenemos la valoración por neumología. Allá, pues, digamos que nos mencionan que tenemos un diagnóstico o una sospecha de diagnóstico de bronquiolitis obliterante. Aún no había sido confirmada por tomografía, porque, digamos, el estado clínico del paciente no lo había permitido. Se inició manejo con acitromicina como inmunomodulador, montelukast y budesonida. Le piden la tomografía, digamos que hasta este momento sigue sin realizarse, y lo continúan, digamos, en un seguimiento por ellos, mencionan que dada la mejoría de las presiones pulmonares en los ecocardiogramas, se puede empezar a hacer el descenso del Bosentan, pero digamos disminuyendo la dosis un 50% semanal. Luego tenemos la evolución del 21 de enero, en donde tenemos la tendencia de signos vitales, tensión arterial sistólica, la menor que presentaba 80, la mayor 121, la diastólica, la menor 54, la mayor 78, la frecuencia cardíaca, la máxima 157, una frecuencia respiratoria máxima que presentó 52, temperaturas hasta 37,4 y saturaciones hasta 96 con suplencia de oxígeno. Tenemos que pesaba 8,8 kilos y una talla de 70 centímetros. Digamos que acá tenemos un peso adecuado para la talla, pero teníamos un riesgo de, digamos, quedarnos en la talla para la edad. Al examen físico, lo único, digamos, así como para resaltar, eran los ruidos respiratorios con roncus, digamos, de forma vivasal, no presentaba tiraje intercostal y tenía un patrón displásico en mejoría. Uno realmente lo veía un poquito taquimnéico todo el tiempo, pero ya era, digamos, que su basal. Tenemos para ese momento, digamos, los paraclínicos más recientes. En el hemograma, pues sin leucocitosis, no tenía anemia, no tenía tampoco alteraciones en la línea plaquetaria, una PCR negativa, teníamos una función renal en rangos de hiperfiltración. Esta pues fue, digamos, sacada con la fórmula de Schwartz que la indicaba para pediatría. Y los electrolitos, pues digamos que hipomagnesemia y hiponatremia leves, pero nada más. Y en el análisis de esa evolución por parte de pediatría mencionan que pues teníamos mejoría en los hallazgos de la auscultación pulmonar. Los últimos ecocardiogramas, no, digamos, sin evidencia de hipertensión pulmonar. Se comenta al paciente con cardiología, quienes, digamos, contrario a la opinión de Neumo, mencionaban que se podía suspender en ese momento el Bosentan. Se continuaba con el sildenafil y se hacía control de ecocardiograma en una semana. Entonces, en los diagnósticos, él tiene muchísimos diagnósticos, acá dejé los principales y como lo que estaba cursando en ese momento. Entonces, tenemos primero un síndrome de abstinencia que estaba en manejo, es calculado a la escala Sofía, que es la que se utiliza en niños, con una puntuación de 0 puntos para ese día. Teníamos las infecciones de vía aérea superior tratadas, la insuficiencia respiratoria que recurrió ventilación mecánica y ECMO, la sospecha de bronquiolitis obliterante, la hipertensión pulmonar resuelta, el reflujo gastroesofágico, teníamos también cifras tensionales en rangos de hipertensión arterial, por lo que también estaba en manejo, estreñimiento crónico y pues el diagnóstico nutricional. Digamos que acá separamos también los medicamentos por grupos, como pues para facilitarse uno la vida. En cuanto a lo neurológico, teníamos la metadona, lorazepam, la diroxicina, ellos venían en descenso, que era la idea de estetarlo y lograrlo sacar de allí de su síndrome de abstinencia. Teníamos la terapia OAMA, esto es para bronquiolitis obliterante. Allá tenemos la budesonida, el montelukast, la acetilcisteína y la citromicina. En cuanto a lo gastrointestinal, únicamente teníamos el polietilenglicol, teníamos el trimetropina dosis profiláctica de nada más lunes, miércoles y viernes. En corticoides allí teníamos la prednisolona, 2 miligramos vía hora al día, y el fruato de mometasona inhalable. En cuanto al hemodinámico, tenemos en antihipertensivos el amlodipino, la clonidina, el enalapril, y ya digamos directamente hacia el manejo de la hipertensión pulmonar, el sildenafil, que lo teníamos 10 miligramos enteral cada 8 horas, y el Bosentan en ese momento 4,2 miligramos cada 12 horas, con el plan de disminuir el 50% semanal. En cuanto a las interacciones, él tenía muchas también, principalmente las de tipo D,
Entonces vamos a ver acá lo que es la citromicina y la metadona por el riesgo de prolongación del QT. Él tenía un electrocardiograma de octubre que estaba bien, no se habían hecho más, pero digamos que estábamos ahí pendientes de la frecuencia cardíaca que nunca disminuyó. Tenemos también pues entre la clonidina, la metadona, la hidroxicina y el lorazepam, por ese riesgo de depresión del sistema nervioso central, pero pues realmente a pesar de todos esos medicamentos, él permanecía alerta. Y pues ya entre el sildenafil y el bosentan, allá ocurre, digamos, algo paradójico, y es que el bosentan pues puede disminuir la concentración sérica del sildenafil y el sildenafil puede aumentar la concentración sérica del bosentan. Es como la interacción que teníamos entre esos dos. Aquí ya como para empezar a hablar de las características de la población pediátrica que me afectan en la farmacocinética del medicamento, vamos a iniciar por lo que sería la absorción. Entonces tenemos que nuestros chiquitines al momento del nacimiento, ellos van a tener un pH gástrico que es más neutro, más básico. Digamos que esto, pues gracias al líquido amniótico, va disminuyendo, digamos, con el paso de las horas y de los días. Hacia los 3 meses alcanza el límite inferior de lo que sería el pH o el rango normal en un adulto. A los 2 años ya alcanza el promedio y de los 6 a los 8 meses ya digamos que pues está lo que es el pH bien y el tiempo de vaciamiento gástrico se normaliza. Tenemos también otros cambios, entonces tenemos la flora microbiana, la colonización va a ser variable y esto me puede afectar en la absorción de algunos medicamentos y en los niveles de algunas vitaminas. La motilidad intestinal en ellos va a estar disminuida, también me va a impactar en dónde se me va a absorber el medicamento. La secreción biliar, digamos que también me va a dificultar ahí la absorción principalmente de medicamentos liposolubles y tenemos una inmadurez en la membrana que no, digamos, va a filtrar también como se debería al absorberse ciertos medicamentos. Tenemos, dependiendo también de la vía de administración del medicamento, algunos cambios. Entonces, en la absorción intramuscular vamos a ver que ellos tienen una inestabilidad vasomotora a nivel periférico, lo que es la proporción de músculo y grasa va a ser diferente a nosotros y de por sí va a haber como unas contracciones musculares que nos va a impactar también en cómo lo administramos. Tenemos en cuanto a la absorción percutánea, una mayor hidratación de la piel, una barrera epidérmica que es inmadura y una mayor relación superficie corporal-peso. Entonces, esto va a hacer que por esta vía se me absorba más. En cuanto a lo que de la absorción rectal, allí realmente no hay tantos cambios, es una buena, digamos, alternativa, pero es un poquito errática, no tan predecible. En cuanto a la distribución, tenemos que, pues, a medida que ellos me van aumentando en edad, la proporción de agua corporal también me va a ir disminuyendo. Tenemos en lo que es un recién nacido prematuro, un agua corporal total del 85%, mientras que uno a término es del 70%, y ya hacia los 4 o 6 meses va disminuyendo al 60%, en un adulto ya sería alrededor del 55%. Digamos que esto me va a impactar también el volumen de distribución de medicamentos, principalmente hidrosolubles, allí va a ser más elevado en los neonatos y en los lactantes. Y digamos que esos cambios en el volumen de distribución en algunos medicamentos me va a pedir que les aumente la dosis. Por eso vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la enoxaparina. Entre más pequeños la dosis va a ser mayor. Entonces, en el neonato también tenemos cambios en las concentraciones de proteínas, digamos que en sangre va a ser menor, si me va a ver afectado principalmente la albúmina, pues también los medicamentos que se unen a ella. El pH sanguíneo también es un poco más bajo. Van a haber algunas sustancias como la bilirrubina, los ácidos grasos libres, que van a competir por sitios de unión a la albúmina y pues también eso me va a impactar en la cantidad de fármaco que está libre. Y pues la barrera hematoencefálica en ellos es inmadura, entonces va a ser más permeable. En cuanto al metabolismo, tenemos que los sistemas enzimáticos hepáticos pues van a estar presentes, pero pues van a ir madurando de forma distinta. Entonces lo que es la fase 1 es lenta al principio, va a ir aumentando bruscamente entre las 2 a las 3 semanas de vida y lo que sería la fase 2 va a depender, digamos, del tipo de reacción del que estemos hablando. Lo que es la glucoronidación van a tardar pues años en desarrollarse de forma completa. Y tenemos pues factores externos que me pueden impactar, como por ejemplo aquellos niños que están recibiendo alimentación con fórmula, ellos van a tener una maduración más rápida, principalmente del CYP1A2, de lo que se ha visto. Y también pues sabemos que los neonatos que son sometidos a hipotermia por patologías como encefalopatías, pues van a presentar una menor eliminación y se van a concentrar más medicamentos, como sería el caso de la morfina.
En cuanto a la eliminación, entonces lo que son los procesos de filtrado glomerular, la secreción tubular activa y la reabsorción tubular van a demorar hasta un año más en madurar a lo que esperíamos o a lo que sería normal. Tenemos que en recién nacidos el filtrado glomerular va a ser el 20 al 40%, digamos, de la tasa adulta, por así decirlo, pero pues por eso tenemos que ajustarlo con otros tipos de fórmulas. Los aminoglucósidos van a tener una semivida de eliminación, digamos que más larga, y en prematuros vamos a encontrar que la maduración renal es más lenta y digamos que eso también me va a afectar la cantidad de medicamento que se me está eliminando. Y ya para entrar a lo que sería la hipertensión pulmonar, digamos que las últimas guías lo definen como una presión arterial media mayor a 20 milímetros de mercurio en el ecocardiograma. Vamos a tener pues principalmente 5 grupos. Entonces lo que serían las de grupo 1, también llamada hipertensión arterial pulmonar, pueden tener diferentes causas idiopáticas, heredables, infecciosas. Lo que serían las de grupo 2 se van a dar principalmente por patologías de las cámaras izquierdas del corazón. Las de tipo 3, que sería pues, la que tiene nuestro pacientico, se debe a patologías derivadas del pulmón. Las de grupo 4 se deben a obstrucciones de la arteria pulmonar. Allí vamos a encontrar también lo que serían los casos de tromboembolismo crónico. Y las de grupo 5 se deben ya a enfermedades hematológicas, metabólicas y otras. Principalmente, digamos, lo que se ve en niños son las de grupo 1 y las de grupo 3. Y este pues es el caso de nuestro paciente. En cuanto a lo que sería la fisiopatología, pues arranquemos por lo que sería normal. Entonces, en el tono o cómo se mantiene el tono en un endotelioma pulmonar sano, vamos a tener normalmente pues un equilibrio entre lo que serían las influencias constrictoras y las relajantes. Se puede, digamos, considerar como una competencia entre las vías del calcio y las vías del AMP cíclico, pues a nivel del músculo liso. Tenemos también que la endotelina 1 es una, digamos, una hormona, un péptido que se me va a unir a los receptores en las células del músculo liso y me va a activar la vía de la proteína GQ, después la fosfolipasa C, el IP3 y finalmente me incrementa la cantidad de calcio que tengo en el citosol y me genera, digamos, vasoconstricción. Pero pues vamos a tener también las otras que me están intentando regular esa constricción. Entonces, teníamos lo que sería la prostaglandina I2, tenemos también aquí el óxido nítrico. Entonces, la prostaglandina I2 se une al receptor de prostaciclina, que pues es un receptor acoplado a proteína G, me activa la proteína GS, hace que se disocie y esta subunidad se une y activa la adinilato ciclasa. Esta cataliza la conversión del ATP a AMP cíclico, activa la proteína quinasa y pues esta favorece la internalización del calcio del retículo endoplásmico y pues me genera la vasodilatación. En el caso del óxido nítrico, lo que hace es estimular la guanilato ciclasa inducible, con ello se acumula GMP cíclico en las células del músculo liso y también me induce finalmente la relajación del músculo liso. Ya lo que sería en un, digamos, endotelio de un paciente con hipertensión pulmonar, todo esto se me va a ver afectado. Se me va a aumentar la producción de endotelina, se me va a unir más a los receptores, entonces vamos a tener más vasoconstricción, va a disminuir la cantidad de prostaglandina I2 y óxido nítrico, que tendrían que hacer ese contrapeso, no me lo van a estar haciendo de la misma forma. Entonces, para resumir de esa parte, la circulación pulmonar sería un sistema de baja presión con poco tono vascular de forma basal y la mayor parte de la resistencia al flujo se debe al estrechamiento y la ramificación normales que se presentan en el lecho vascular pulmonar. Tenemos que en momentos o en pacientes con hipoxia en enfermedades pulmonares vamos a tener una respuesta vascular sistémica y principalmente un aumento del tono vascular pulmonar. Entonces, como mecanismo compensatorio, ellos van a intentar desviar flujo de zonas hipóxicas pues, para mantener la oxigenación arterial. Y pues tanto a la hipoxia alveolar como lo que sería la hipoxemia arterial pulmonar se va a ver potenciada por la hipercapnia o por estados de acidemia. Ya digamos en hallazgos histológicos que podríamos encontrar, principalmente el engrosamiento de la arteria, la oclusión de pequeñas venas y también, pues cuando ya es muy grave, de áreas pulmonares pues normales y lo que serían los mediadores inflamatorios desregulados, como decíamos, la endotelina va a estar aumentada y otras que no hemos mencionado antes, como la interleuquina 6, que es más inflamatoria, pues va a estar también implicada en la remodelación vascular pulmonar y, como decíamos, va a haber una disminución del óxido nítrico y de la prostaglandina. En cuanto a lo que sería el tratamiento farmacológico de la hipertensión pulmonar, vamos a tener como unas medidas generales
o unas metas, digamos, grandes. Principalmente queremos evitar la hipoxemia cuando esté despierto, cuando esté en actividad o cuando esté durmiendo, es decir, ellos van a requerir una suplencia de oxígeno. La idea también es evitar la anemia cuando ya esté, pues tratarla, mantener un estado euvolémico, evitar la deshidratación, pero también evitar la congestión vascular excesiva para no sobrecargar ese corazón, diagnosticar y tratar los trastornos del sueño, como sería el caso de la apnea obstructiva del sueño, que me puede estar también empeorando ahí la hipertensión pulmonar, y diagnosticar y tratar formas de aspiración de la vía respiratoria, como sería todos los trastornos con la dilución. Esto es algo que también veíamos con este paciente. A él se le hace un PET que realmente nos demuestra que no podíamos utilizar pues la vía oral normal, entonces tuvimos que hacerle una gastrostomía. En cuanto, digamos, al tratamiento, podríamos resumir lo que son los vasodilatadores de la hipertensión pulmonar, partiendo pues de la fisiología normal. Entonces tenemos los antagonistas del calcio, pues del canal lento del calcio, antagonistas del receptor de la endotelina, los análogos de prostaglandinas, los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 o el óxido nítrico exógeno. Arrancando, digamos, con los calcioantagonistas, vamos a tener que realmente solo el 10% de los pacientes pediátricos con hipertensión pulmonar van a responder favorablemente al medicamento. Para que yo lo empiece, voy a requerir hacer la prueba de vasorreactividad aguda. Tenemos que, pues como conocemos, los anticálcicos son varios, pero se me van a, digamos, a utilizar en este caso solamente lo que sería el nifedipino, el diltiazem o el amlodipino, que es como el que más se está utilizando, tiene buena tolerancia y pues por su larga vida media. Tenemos que, cuando yo lo empiezo, pues igual tengo que hacerle una reevaluación a los 3 o 6 meses con un cateterismo cardíaco derecho y debo repetir también la prueba de vasorreactividad para ir ajustando mi dosis del anticálcico. No debo administrar este tipo de medicamentos si la prueba es negativa y pues si, digamos, sospecho que puede presentar mi paciente algún riesgo de efectos adversos graves, como lo que sería la hipotensión, que en este grupo sería el que más lo presenta, el síncope o insuficiencia cardíaca derecha. También pues para recordar, estos agentes, en particular lo que sería el diltiazem, puede reducir mucho la frecuencia cardíaca, entonces hay que tenerlo también presente. ¿Qué nos comentan o qué dicen las recomendaciones de la guía 2022 de la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Respiratoria Europea? Ellos dicen, si lo va a utilizar, digamos que tiene que utilizar dosis altas del medicamento, estar reevaluándolo como mencionábamos, y importante, si ve la necesidad, pues utilizar un medicamento adicional. Como más adelante vamos a ver en un algoritmo donde me permite continuar adicionando otros medicamentos. Y recordar siempre que no está recomendado en los pacientes que no fueron o que no respondieron a la prueba de reactividad o a los que no se les ha hecho. Las reacciones adversas que podríamos esperar, digamos, dependen. En el caso de los dihidropiridínicos, principalmente rubor, cefalea, mareo postural, palpitaciones y edemas. En el caso de los no dihidropiridínicos, tenemos el verapamil, la constipación, hipotensión postural, mareo y también un efecto inotrópico negativo. En el diltiazem vamos a tener también, digamos, síntomas gastrointestinales, insulinoresistencia y elevación en el perfil lipídico. En cuanto a los análogos de la prostaglandina I2, tenemos que ellos me muestran, pues, los pacientes con hipertensión pulmonar, la concentración de prostaglandina I2 pues va a estar disminuida a este nivel. Entonces, esa menor producción de prostaglandinas pues origina también la necesidad de empezar a reemplazar. Allí aparece el epoprostenol y otros derivados que, pues, como vamos a ir viendo, van a ser más estables. Tenemos tres medicamentos principalmente, los que más se utilizan en pediatría: el epoprostenol, el teprostinil y el hiloprost. El epoprostenol, él va a ser de administración intravenosa. Él debe mantenerse frío porque tiene una vida media muy corta. Pues tiene ahí el riesgo de hipertensión pulmonar de rebote si se interrumpe abruptamente. Este es un medicamento que tiene que, digamos, el paciente lo debe tener en infusión todo el tiempo. Entonces, si se me acaba, tiene una vida media muy cortica y el paciente me puede empezar, digamos, a presentar deterioro respiratorio muy rápido. Las complicaciones frecuentes, la sepsis y la infección local. Su volumen de distribución es bajo, es de 0.3 litros por kilo. El metabolismo es principalmente hepático por los CYPs 2C8 y el CYP 3A4. Se van a dar varios metabolitos, pero principalmente hay dos que también son activos, pero digamos de una forma menor.
El tiempo de vida media es solamente de 6 minutos y su eliminación principalmente se da en orina. En cuanto al treprostinil, esto ya tiene más vías de administración, pero pues también lo que es la vía IV va a ser más estable. Este, digamos, a temperatura ambiente o en un pH neutro, igual tiene una vida media más larga. Esto me facilita la infusión. No va a depender tanto de que yo esté vigilando que no se me acabe el medicamento. Tenemos pues disponibles la vía subcutánea, la IV, la inhalada y la oral. En su forma subcutánea, pues digamos que es muy molesto la aplicación. Van a haber pues dolor en el sitio de infusión, por lo que requiere premedicación con opioides y con antihistamínicos. El volumen de distribución es de 14 litros por kilo, en este caso sí es más alto. El metabolismo principalmente por el CYP12-9 tiene una vida media de 4 horas y la eliminación principalmente en orina, el 79% y el restante en heces. En cuanto al Liloprost, tenemos que él se administra por nebulización, se administra de 6 a 9 veces al día. Esto digamos que facilita algo, es que no voy a tener tantos síntomas sistémicos. Requiere pues la cooperación del paciente, entonces va a ser difícil utilizar en niños más pequeños. Tiene una, digamos, duración de administración de 10 a 15 minutos y pues como les mencionaba, la principal ventaja de esta vía de administración va a ser que no va a impactar tanto en la presión arterial sistémica. Tenemos un volumen de distribución de 0.8 litros por kilo, una unidad de proteínas baja de 60%. El metabolismo en este caso es más por beta-oxidación, la eliminación en orina y digamos, en este caso es importante recordar que entre sus excipientes está el etanol, por lo que no se debe utilizar en embarazadas y en recién nacidos. En esta tablita vamos a tener como una forma rápida de resumir las reacciones adversas que podamos esperar de estos 3 medicamentos, dependiendo del sistema. Si hablamos de lo cardiovascular, principalmente vamos a tener hipotensión, la cual va a ser más severa en el caso del epoprostenol, la taquicardia y el riesgo de rebote. En cuanto al hematológico, vamos a encontrar el sangrado. Recordemos que pues también esa prostaglandina me va a impactar en la, digamos, homeostasis de la vía de la coagulación. En cuanto a lo respiratorio, vamos a tener edema pulmonar y disnea si se me interrumpe de forma brusca el epoprostenol. En el caso del Liloprost, vamos a presentar o pueden presentar broncoespasmo, por lo que debe utilizarse con precaución en pacientes con asma o con EPOC. En el caso del sistema gastrointestinal, principalmente náuseas y diarreas, si hablamos del treprostinil y el epoprostenol, pero el Liloprost, si no, digamos, no presenta nada significativo en esta parte. Pero digamos que a nivel neurológico sí me presenta el que sería como el síntoma más grave de ese sistema, que serían los 5. En cuanto a los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, tenemos pues que el aumento del GMP cíclico a nivel del músculo liso va a generar la relajación en el lecho pulmonar. Entonces el hecho de que se me inhiba esa fosfodiesterasa 5, pues me ayuda allí a impactar en esas presiones que estamos teniendo. El más conocido es el sildenafil, su volumen de distribución es alto de 1.5 litros por kilo, una unión a proteínas alta del 96%. El metabolismo principalmente por los CYPs 3A4 y el 2C9. La eliminación principalmente se da en heces y como reacciones adversas podríamos esperar el priapismo. Recordemos que este medicamento también se utiliza en algunas patologías urológicas. Digamos que el priapismo es algo esperable, pero la ficha técnica del medicamento menciona que si se presenta por más de 4 horas, el paciente debe acudir a urgencias de una vez. Y también pueden presentarme alteraciones visuales como la neuropatía óptica isquémica. Aquí en este estudio, digamos, este es un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de 16 semanas de duración. Fue hecho en niños que no habían recibido tratamiento previo. En ellos se administró el sildenafil, pues, para hipertensión pulmonar y se estudiaron los efectos del sildenafil por administración oral. Entonces, acá que estamos viendo, administraron diferentes dosis. La idea era alcanzar diferentes concentraciones en plasma. La más alta era 373 nanogramos por mililitro. Y entonces, allí tuvimos un criterio de valoración principal o un desenlace principal que era el cambio porcentual del consumo máximo de oxígeno. Allí realmente no se vio, digamos, un cambio significativo.
En donde sí se vio un cambio significativo fue en la prueba de esfuerzo. Allí principalmente tuvimos cambios importantes en aquellos a los que se le administraron dosis altas, que sería este grupo, este de aquí. Y digamos que esto también me favoreció, o gracias a este estudio, a los resultados de este estudio, fue que se aprobó para el uso de hipertensión pulmonar. Entonces podíamos también esperar algunos cambios en esos desenlaces secundarios o terciarios, pero pues no tanto lo que vamos a ver en ese, digamos, porcentaje de consumo de oxígeno. Tenemos también el tadalafil, él se utiliza pues también para disfunción eréctil, para hipertensión arterial pulmonar y la hipertrofia prostática benigna. Este medicamento por primera vez fue aprobado en el 2003 por la FDA para el uso de la disfunción eréctil y después en el 2009 para hipertensión pulmonar. A diferencia de otros medicamentos de este grupo, tiene una mayor selectividad por esta fosfodiesterasa y va a tener una vida media más larga. El volumen de distribución es alto, 1 litros por kilo, unión a proteínas alta, el 94%, el metabolismo principalmente hepático y la eliminación en heces principalmente. Reacciones adversas que podamos esperar, digamos que aquellos derivados pues también de su mecanismo de acción, la hipotensión, las alteraciones visuales, ellos pueden presentar pérdida pues súbita de la audición y también el priapismo. Tenemos otro grupo que son los antagonistas del receptor de endotelina. Entonces, como pues para agrandar un poquitico más lo que conocemos de la fisiología de este receptor, tenemos allí dos tipos de receptores, el tipo A y el tipo B. Entonces, a nivel del músculo liso vascular, pues vascular pulmonar, me median lo que es vasoconstricción, pero el resto, digamos, del sistema tenemos principalmente los de tipo B. Allí ellos van a generar una mayor liberación de óxido nítrico, de prostaglandina y 2 y finalmente allí generan más vasodilatación. ¿Qué podemos esperar como efectos secundarios de este grupo? Principalmente la elevación de transferasas hepáticas, sería el caso más que todo del Bosentan, esteratogénico, me pueden presentar anemia, el edema periférico, disminución de la efectividad de anticonceptivos orales, que ahorita lo vamos a hablar un poco más, y efectos sobre la fertilidad masculina. Vamos a tener el Bosentan, digamos que en este me centré un poquito más, porque fue el que me generó principalmente la duda en este caso de cómo se disminuyó esa dosis. Entonces, ellos van a tener una afinidad un poco mayor hacia los receptores de tipo A que hacia los de tipo B. Su volumen de distribución es de 0.2 litros por kilo, es bajito, una unión a proteínas de 98%. El metabolismo, principalmente por el CYP2C9 y el 3A4, ellos me van a dar varios metabolitos, pero principalmente este que sería el RO485033, que es activo, pero pues digamos que entre un 10 a un 20% comparándolo con el original. Tenemos una vida media hasta de 5 horas y la eliminación principalmente es biliar. Tenemos, como les mencionaba, también formas diferentes de calcularles la dosis dependiendo de la edad. Entonces, tenemos entre lactantes y niños menores de 12 años una dosis inicial de 1 miligramo por kilo dosis 2 veces al día, que puede ir aumentando hasta un máximo de 125 miligramos por dosis. En el caso de mayores de 12 años, vamos a tener, dependiendo del peso, entre 20 a 40 kilos, una dosis inicial de 31.2 miligramos 2 veces al día, y en mayores de 40 kilos, empiezo con 62.5 y puedo aumentar hasta 125 miligramos 2 veces al día. Tenemos que también nos mencionaba la misma ficha técnica del medicamento que dosis mayores de 125 miligramos 2 veces al día no proporcionan un beneficio adicional que compense ese mayor riesgo que estoy teniendo de la lesión hepática. Entonces, aquí hablando ya de lo que es la gestión del riesgo del Bosentan, tenemos que la elevación de transferencias hepáticas va a ser dosis dependiente. Y estos cambios en las enzimas hepáticas se me van a presentar pues, principalmente después de ya 26 semanas con el medicamento en adelante. Vamos a tener como unas teorías también de por qué se me genera esta lesión. Primero, la inhibición competitiva de la eliminación de sales biliares. Hay otras menos aceptadas, como sería la acumulación del medicamento en el hepatocito, favoreciendo la citólisis, y el mecanismo, pues digamos, ya inmunológico, pero muchísimo menos descrito. Tenemos que el riesgo de la alteración de la función hepática puede aumentar principalmente cuando se me administra con medicamentos que me inhiban la bomba exportadora de sales biliares, como sería el caso de la rifampicina, la glinclamida y la ciclosporina.
También la ficha técnica del medicamento nos, digamos, nos da una tabla como podemos guiarnos de qué debo hacer si empiezo a ver que se me elevan las enzimas hepáticas. Si yo veo que tenemos un valor entre 3 a 5 veces pues, por encima del límite superior normal, debo hacer una segunda prueba. Siempre debo confirmar con una segunda prueba. ¿Puedo disminuir la dosis? Pues digamos que ahí yo miro si realmente lo retiro o no, pero en este caso no es tan necesario retirarlo. Le hago un control a las 2 semanas y hasta que pues, vuelva a los límites que tenía antes de empezar el tratamiento. Si ya vuelve a ese valor, ya puedo continuar. Si tengo entre 5 a 8 veces por encima del límite superior normal, debo interrumpirlo. Allí no tengo la otra opción y controlar las 2 semanas. Si mejora, puedo reintroducirlo. Y si ya está por encima de 8 veces, debo interrumpirlo y así mejore, no lo volveré a utilizar. Vamos a tener diferentes reacciones adversas y pues también están como clasificadas dependiendo de la frecuencia. Principalmente vamos a encontrar a nivel de sistema linfático frecuente lo que sería la anemia, lo que sería, digamos, menos conocido o no tan frecuente la trombocitopenia, neutropenia, leucopenia. A nivel de sistema inmunológico es frecuente reacciones de hipersensibilidad, pues no severas, allí nos menciona la dermatitis, prurito y algunas erupciones cutáneas. El trastorno a nivel del sistema nervioso central, muy frecuente la cefalea, el síncope un poquito menos frecuente, pero también sucede mucho. Trastornos oculares, principalmente visión borrosa. A nivel cardíaco, palpitaciones. A nivel vascular tenemos la hipotensión y el rubor facial. Y a nivel torácico y mediastínico tenemos también congestión. Tenemos a nivel gastrointestinal, me pueden presentar mucho reflujo y efectivamente es algo que posteriormente él presentó. Tenemos también diarrea. A nivel hepatobiliar, lo que mencionábamos, la elevación de aminotransferasas hepáticas, que es como digamos el de mayor preocupación, pero pues es raro que progrese una cirrosis hepática o una insuficiencia hepática. En trastornos de la piel o tejido subcutáneo, pues el eritema y a nivel general edema o retención de líquidos. Como interacciones tenemos importante que el bosentan es un inductor del CYP12/9 y del 3 a 4 en el que se metabolizan un montón. Aquí solamente hay unos ejemplos que serían el ácido valproico, ciclofosfamida, diclofenaco, ketoconazol y la warfarina, pero son muchísimos. Aquí también quise como hacer esta acotación de estos tres, entonces es importante nunca utilizarlo con la ciclosporinada porque esta me va a concentrar el bosentan, o sea, va a generar que aumenten sus concentraciones en plasma 30 veces lo normal. La glinclamida me va a inhibir la bomba exportadora de sales, entonces me va a facilitar mucho lo que mencionábamos de la elevación de transaminasas. Y ya el uso con anticonceptivos hormonales, este medicamento lo que va a hacer es disminuir las concentraciones plasmáticas de las hormonas, entonces pues me va a fallar. En cuanto a la seguridad, digamos, del medicamento, quise como ahondar un poquitico más en qué tan frecuente aparecía esa elevación de transaminasas. Entonces, en este estudio, ellos lo que miraron fue ya en postcomercialización, el mismo fabricante del medicamento hizo un programa en el que los médicos podían ir registrando cómo les iba. La idea es que ellos midieran transaminasas pues, mensualmente y 2 semanas después de cada ajuste de dosis. Allí, pues ellos miraron realmente qué tanto se me elevaban esas enzimas hepáticas. Tuvimos un total de 146 pacientes, de ellos solamente 4 tuvieron elevación de enzimas hepáticas, que sería el 2.7%. Ellos pues digamos, dividieron, uno solito se me elevó menos de 3 veces y 3 se me elevó 3 a 5 veces. Como vemos en este grupo, ninguno llegó hasta más de 8 veces. Importante con el Bosentan, pues me surgió mucho la duda cuando se interrumpió de esa forma el medicamento, me surgía pues también esa duda teniendo en cuenta lo que dijo Neumo, teniendo en cuenta lo que dijo Cardio, y realmente pues buscamos mucho. No hay una experiencia como tal en suspenderlo de forma abrupta, pero tampoco hay ningún protocolo que diga si tienes que suspenderlo 50% de forma semanal. Hasta ahora, digamos, lo que se recomienda es disminuir un poco, nadie dice cuánto, y luego sí suspenderlo. La idea pues es evitar una hipertensión pulmonar de rebote, pero tampoco digamos que sea confirmado esto. Y otro medicamento que se utiliza, pues de este grupo, pero realmente no se utiliza en niños, es el ambrisentan. Este pues sí se puede utilizar en adultos. En menores de 18 años todavía no se ha investigado tanto sobre su seguridad y eficacia. La absorción de este es pues, digamos, muy buena tras la administración oral. La unión a proteínas está al 96%, el metabolismo también hepático y la eliminación principalmente por vía biliar.
Y digamos, ¿cómo escogería yo qué medicamento utilizar? Para esto las guías también nos ofrecen unos algoritmos. Primero necesitaríamos clasificar si mi paciente es de bajo o de alto riesgo. Entonces, como criterios de alto riesgo, tenemos aquellos que tienen o que muestran una falla del ventrículo derecho, aquellos que están en la clase 3 o 4, los que me presentan síncopes recurrentes, los que tienen un derrame pericárdico demostrado, como en el caso de este paciente, los que tienen un índice de resistencia vascular pulmonar mayor a 20, un índice cardíaco menor a 2 litros minuto por metro cuadrado, aquellos que tienen una relación de la resistencia vascular pulmonar y la resistencia vascular sistémica mayor a 1, los que demuestran niveles de ProNP pues muy elevados, no mencionan cuánto, los que tienen una prueba de caminata de 6 minutos menor a 300 metros y los que tienen la capacidad máxima de oxígeno disminuida por debajo de 15 mililitros kilo minuto. Entonces, aquí es como yo me puedo orientar. Principalmente, uno que debería hacer la prueba de vasoreactividad. Si esa prueba es positiva, podría utilizar los anticálcicos. Si, digamos, la prueba es negativa, como mencionábamos, utilizaríamos el otro lado del algoritmo de una vez. Si yo estoy con los anticálcicos, debo estar reevaluando. Si, digamos, mi paciente mejora en cuanto a lo pulmonar, pues continúo con ese solito. Si no mejora, puedo ir añadiendo medicamentos. Allí pasaríamos ya a lo que sería el otro lado del algoritmo. Entonces, tendríamos que ver si mi paciente es de alto o de bajo riesgo. Si es de bajo riesgo, puedo empezar con los de endotelina, con los inhibidores del receptor de endotelina, con los antifosfodiesterasa 5, y pues digamos ir mirando. Allí me permite utilizar vías que no serían necesariamente la IV. Entonces allí puedo utilizar los orales, el hidroprocin inhalado o el treprostinil inhalado. Y pues también ir evaluando. ¿Me mejora o no me mejora? Si no me mejora, añado medicamentos. Si mi paciente, por el contrario, es de alto riesgo, empiezo por el epoprostenol, que es IV, o el teprostinil, también IV o subcutáneo, y siempre, digamos, considerar de forma temprana hacer combinaciones en este grupo, con lo que serían los inhibidores de la endotelina o los de fosfodiesterasa 5. Si ya mi paciente no mejora con ninguna, digamos, de estas combinaciones, ya se pensaría en un tratamiento quirúrgico o incluso el trasplante pulmonar. Y pues recordar que este, digamos, sería como el algoritmo para los vasodilatadores, pero pues también van a necesitar manejar el resto de lo que hablamos, el oxígeno, los diuréticos para evitar sobrecarga en aquellos que la presenten, la anticoagulación en aquellos que la necesiten y en algunos casos la digoxina. Y ya volviendo a nuestro paciente, tenemos que, pues a él se le suspendió el 21 el Bosentan, el viernes 24 es cuando se le hace la gastrostomía, pero allí en el posoperatorio él presenta dificultad respiratoria y tiene que volver a la UCI por 3 días más. El lunes 27 él vuelve y sale a piso, él en ese momento está bien, tiene un adecuado patrón respiratorio. Al día siguiente presenta un episodio de taquipnea, de taquicardia, se le toma una radiografía allí directamente en la cama, donde se evidencia una atelectasia del lóbulo medio y tenemos también que ese día se le tomó el ecocardiograma. Antes de presentar ese episodio fue que se le tomó el ecocardiograma y en ese momento pues bajó también el cardiólogo como a mirar qué estaba pasando ante el deterioro del niño. En el eco teníamos presiones pulmonares normales, el ventrículo izquierdo tenía la hipertrofia leve que seguía mejorando, la FEI seguía buena al 76%, teníamos otra vez el derrame pericárdico global de predominio anterior con una distancia pericárdica pues, máxima de 7 milímetros y la otra distancia de 4 milímetros. Realmente el cardiólogo nos mencionaba que era un derrame pues laminar que no, digamos, no impedía mayor cosa y teníamos las coronarias normales. En ese momento pues se realiza terapia respiratoria como enfocándolo más hacia las atelectasias. Después presenta una febrícula, se le adiciona cefepime el 29 antes de ayer y hasta ahí. Es decir, que hasta este momento él no nos ha presentado evidencia en el ecocardiograma de rebote después de suspenderle el Bosentan. Y digamos que hasta ahí pensaríamos más de que pues pescó otro bichito asociado a toda su estancia en la UCI, más de que sea una complicación como tal de haber suspendido el Bosentan de esa manera. Y gracias. Gracias.